Domingo 29 de marzo de 2026. El equilibrio estratégico de poder en el Medio Oriente ha sufrido una fractura profunda, documentada y potencialmente irreversible en el transcurso de las últimas 48 horas, en un desarrollo que los analistas militares con más experiencia describen como el cambio más significativo en el balance de fuerzas de la región en décadas. Las fuerzas militares de los Estados Unidos han absorbido algunas de las pérdidas materiales más devastadoras registradas en combate moderno en lo que va de este siglo. Ataques de precisión ejecutados por fuerzas iraníes han penetrado con éxito los perímetros de defensa fuertemente fortificados de instalaciones norteamericanas en múltiples países de la región, destruyendo activos de aviación altamente clasificados e insustituibles en el corto plazo y empujando la situación al borde absoluto de una guerra terrestre a gran escala en múltiples frentes simultáneos. La fachada de superioridad aérea norteamericana, que se consideraba prácticamente impenetrable y que durante décadas funcionó como el principal elemento disuasivo de la política exterior norteamericana en la región, ha quedado destrozada. La pregunta que los analistas militares se hacen ahora es si lo que vino después fue un error de planificación, una subestimación del adversario, o ambas cosas al mismo tiempo. La crisis inmediata se centra en un asalto coordinado de múltiples oleadas que utilizó una combinación de misiles balísticos y enjambres de drones de primera persona, conocidos en la terminología militar como drones FPV, por sus siglas en inglés, que golpearon la base aérea Príncipe Sultán en Arabia Saudita en una secuencia de impactos diseñada para saturar los sistemas de defensa antes de que pudieran responder de manera efectiva. Las evaluaciones de inteligencia sobre el alcance real del daño son sombrías y están siendo compartidas con los aliados más cercanos en términos que los funcionarios describen como extraordinariamente preocupantes. El costo financiero del equipamiento destruido en esa sola instalación ha superado con holgura los $1.000 millones en activos de aviación de alta tecnología que requieren meses o años para reemplazar, una cifra que en cualquier otro contexto y sin el peso de todo lo demás que está ocurriendo simultáneamente, sería noticia de portada en todos los medios de comunicación del mundo durante varios días. Pero el costo estratégico, medido en capacidad operacional perdida y en ventaja informacional cedida al adversario, es considerablemente más severo que cualquier número financiero puede capturar de manera adecuada. Durante la oleada de ataques, las municiones iraníes alcanzaron y destruyeron completamente varios aviones Cisterna KC-135 Stratotanker, los masivos sistemas de reabastecimiento aéreo que permiten a los cazas y bombarderos norteamericanos realizar operaciones de largo alcance a través del Golfo Pérsico sin tener que aterrizar. Sin esos aviones, el radio operativo de toda la aviación de combate norteamericana en la región se reduce de manera dramática, limitando no solo los ataques ofensivos, sino también la capacidad de sostener patrullajes de defensa aérea durante periodos prolongados. Pero aún más devastadora fue la destrucción confirmada de un avión de alerta temprana y control E-3GE Sentry, asignado al ala de control aéreo número 552 de la Fuerza Aérea Norteamericana, con base en la instalación de Tinker. El E-3GE no es simplemente un avión de vigilancia con capacidades de radar avanzadas que puede reemplazarse en semanas con otro avión del mismo tipo. Es el sistema nervioso central de toda la operación militar norteamericana en el área, y la palabra central en esa descripción no es una exageración retórica, sino una descripción técnica precisa. Estas aeronaves funcionan como puestos de mando aéreos que coordinan la totalidad del espacio de batalla de manera simultánea, procesando información de docenas de fuentes en tiempo real y convirtiéndola en decisiones operacionales que se transmiten a las unidades desplegadas. Identifican amenazas entrantes antes de que puedan detectarse desde tierra usando sus radares de largo alcance. Coordinan los sistemas de interceptación antiaérea distribuidos en múltiples bases de múltiples países que de otra manera operarían de manera descoordinada y guían a los escuadrones de caza hacia sus objetivos con información actualizada en tiempo real que la tripulación de los cazas por sí sola no podría obtener. Al destruir con éxito esa aeronave en la pista de aterrizaje antes de que pudiera ponerse en el aire, Irán ha cegado efectivamente un sector masivo de la red de defensa aérea norteamericana en la región. Sin esas plataformas de mando aéreo, ejecutar operaciones de guerra sincronizadas y complejas se vuelve no solo técnicamente más difícil, sino cualitativamente diferente en términos de eficacia y de capacidad de respuesta ante situaciones inesperadas.
El Pentágono ha confirmado que 12 militares norteamericanos resultaron heridos en los ataques a la base Príncipe Sultán, con 2 soldados en estado crítico severo. Los protocolos de evacuación médica están en curso a través de un espacio aéreo que está siendo activamente disputado por las fuerzas iraníes. Simultáneamente, el frente norte del conflicto ha estallado en violencia de una escala que no se había registrado hasta ahora en esa zona y que abre un segundo frente de alta intensidad que el mando norteamericano tendrá que gestionar con recursos que ya están siendo tensados por los eventos en Arabia Saudita. Imágenes verificadas muestran impactos de enjambres masivos de drones detonando en múltiples puntos de la ciudad de Erbil, en el norte de Irak, con una coordinación y una simultaneidad que descartan la posibilidad de ataques aislados no planificados. Esas municiones apuntaron directamente al consulado de los Estados Unidos en la ciudad y a la base militar norteamericana adyacente que ha servido como punto de apoyo logístico durante años. La situación en Irak se ha convertido en una pesadilla operacional de 2 frentes para el personal desplegado ahí. Las fuerzas militares iraníes están coordinando activamente sus operaciones con milicias chiitas internas que cuentan con autorización oficial del gobierno soberano iraquí para enfrentar a las fuerzas norteamericanas presentes en el territorio. En represalia, el ejército norteamericano está ejecutando ataques contra esos grupos alineados con el gobierno del país que supuestamente los alberga como aliados. El teatro de guerra ha engullido completamente a Irak, transformándolo de zona de apoyo logístico y presencia estabilizadora en un campo de batalla activo y letal, donde las tropas norteamericanas están combatiendo a fuerzas que responden directa o indirectamente al gobierno del país que los acoge. Las implicaciones legales, diplomáticas y políticas de esa situación son difíciles de exagerar y no tienen precedente claro en la historia reciente de las intervenciones norteamericanas en la región. La precisión letal de los ataques iraníes ha generado alarmas urgentes dentro de los servicios de inteligencia occidentales que van mucho más allá de la evaluación del daño inmediato y que plantean preguntas sobre la naturaleza real de la alianza que enfrenta a las fuerzas norteamericanas en este conflicto. Los analistas de defensa coinciden en una conclusión que las agencias de inteligencia de múltiples países aliados están corroborando de manera independiente. Irán no posee nativamente las capacidades avanzadas de reconocimiento satelital y de procesamiento de datos en tiempo real necesarias para ejecutar ataques con ese nivel de precisión sobre activos específicos de alto valor, como un E-3G Sentry estacionado entre decenas de otras aeronaves en una base activa con contramedidas electrónicas funcionando. Para identificar ese objetivo específico entre todos los demás activos presentes en la base y dirigir una munición hacia él con la precisión documentada, se requiere un nivel de datos satelitales y de procesamiento de inteligencia que simplemente no está dentro de las capacidades orgánicas iraníes conocidas. La evaluación de inteligencia prevaleciente, compartida entre múltiples aliados occidentales que han solicitado permanecer en el anonimato dado el carácter políticamente explosivo de la conclusión, indica que Irán está recibiendo telemetría de objetivo en tiempo real directamente de la Federación Rusa, un intercambio de inteligencia operacional que explica la precisión que de otra manera resultaría inexplicable con los medios propios iraníes documentados. Este devastador acuerdo de inteligencia compartida no es una hipótesis de analistas ni una especulación de observadores externos. Es la evaluación de inteligencia prevaleciente dentro de los propios servicios occidentales, y se está desarrollando en el contexto de una profunda y perturbadora contradicción política en Washington que los aliados europeos no pueden comprender. Mientras los activos de aviación norteamericanos arden en el desierto saudita gracias a datos de objetivo de procedencia rusa, la administración ha estado persiguiendo activamente una política de apaciguamiento hacia Moscú. La Casa Blanca continúa presionando a los aliados europeos para que levanten las sanciones económicas sobre las exportaciones de petróleo ruso. Y apenas esta semana pasada, el liderazgo del Congreso invitó a funcionarios de alto nivel de la Duma rusa a recorrer la capital norteamericana para discutir cooperación económica bilateral. Los jefes de Estado europeos están en un estado de alarma, intentando advertir a la administración que Moscú está facilitando activamente la destrucción del arsenal militar norteamericano en el Medio Oriente. Esas advertencias parecen estar siendo ignoradas completamente por el Ejecutivo. En lugar de adaptar sus posturas a las vulnerabilidades evidentes que han quedado expuestas con una claridad que no puede negarse sin recurrir a una desinformación flagrante, la administración se está preparando para una escalada masiva
que ampliaría el riesgo sin haber resuelto los problemas estructurales que produjeron las pérdidas actuales. ¿Las redes de logística militar están operando a capacidad máxima?, señalando la iniciación inminente de una gran ofensiva terrestre. El buque de asalto anfibio, USS Trípoli, ha llegado oficialmente al área de operaciones del Comando Central, transportando unidades expedicionarias de Marines especializadas. Además, elementos de la División Aerotransportada 82, los paracaidistas de despliegue rápido de élite del ejército norteamericano, han aterrizado en el teatro. Comunicaciones internas filtradas desde el Pentágono revelan que los planificadores de defensa han redactado planos completos para una invasión terrestre que podría comenzar en cualquier momento, con una duración estimada de entre varias semanas y varios meses. El objetivo principal de esa operación sería aparentemente la toma de la isla de Qeshm, en el Golfo Pérsico, un enclave estratégico desde el que Irán proyecta influencia sobre rutas críticas de tránsito marítimo y que los planificadores del Pentágono consideran que cambiaría el cálculo de poder en el estrecho si estuviera bajo control norteamericano. Cualquier intento de ocupar esa isla requeriría un asalto anfibio y aerotransportado masivo, exponiendo a miles de soldados de infantería al fuego terrestre intenso, artillería de posición fija y exactamente los mismos enjambres de drones que acaban de desmantelar parte significativa de la flota de aviación regional norteamericana. Los planes tácticos adicionales incluyen incursiones costeras agresivas a lo largo del estrecho de Hormuz para localizar y eliminar las baterías de misiles antibuque iraníes que han convertido el tránsito de buques en una operación de alto riesgo. Cuando se confrontó a la Casa Blanca con estas filtraciones explosivas, la secretaria de prensa emitió una declaración cuidadosamente redactada afirmando que el Pentágono simplemente está cumpliendo su deber de proporcionar al comandante en jefe la máxima opcionalidad, declinando confirmar si la orden final para una invasión terrestre había sido firmada. Sin embargo, familias de militares en territorio norteamericano han reportado que destacamentos de Marines ya están recibiendo órdenes de preparación para movilización a escala completa. Las ondas de choque económicas de este conflicto en escalada ya están desgarrando los mercados globales con una velocidad y una amplitud que revelan cuán tensas y cuán frágiles estaban ya las estructuras del sistema financiero internacional antes de que comenzaran los combates, y cuánto dependía la estabilidad aparente de esos mercados de que la situación en el Golfo permaneciera dentro de ciertos límites que ahora han quedado superados. El precio del crudo Brent superó violentamente los $114 por barril esta mañana, con operadores de commodities preparándose para una escalada hacia los 130 antes de que termine la semana. La crisis energética está provocando medidas civiles drásticas en múltiples países. Egipto declaró un estado de emergencia energética nacional. Todos los comercios y restaurantes recibieron la orden de cerrar antes de las 9 de la noche en días de semana. El gobierno de El Cairo instituyó además una política obligatoria de trabajo desde casa los domingos para todos los sectores no esenciales durante el mes de abril, en un intento desesperado por conservar combustible y electricidad. El sector industrial también está recibiendo impactos directos. En Bahrein, las municiones iraníes alcanzaron las instalaciones principales de Alba Aluminium Bahrein, uno de los productores de aluminio más grandes del planeta. Los gerentes de la instalación confirmaron daños estructurales y heridas a 2 trabajadores, tensando aún más una cadena de suministro global que ya estaba bajo presión severa por las interrupciones en las exportaciones de gas natural licuado, fertilizantes y helio. La situación en el Mar Rojo añade una dimensión adicional a una crisis que ya es de proporciones históricas. Mientras el mundo concentra su atención en el Golfo Pérsico, la situación en esa vía marítima se está deteriorando a ritmo acelerado. El grupo Houthi, que controla vastas franjas de Yemen y opera como proxy armado de Irán, ha emitido un nuevo ultimátum con consecuencias potencialmente catastróficas para el comercio marítimo global. Hasta este punto, las fuerzas hutíes han concentrado su fuego de misiles balísticos hacia Israel. Ese bombardeo sostenido ha llevado a las fuerzas de defensa israelíes al límite de su capacidad, con el alto mando admitiendo que sus reservas de interceptores están peligrosamente bajas, colocando su paraguas de defensa aérea al borde de un colapso sistémico que nadie en la región puede permitirse. Pero el liderazgo hutí ha declarado explícitamente que si los Estados Unidos interviene directamente en sus operaciones o lanza ataques contra territorio yemení, pivotará de inmediato su arsenal de regreso hacia la navegación comercial. Las empresas de logística global no han olvidado la crisis de hace 2 años, cuando los misiles antibuque hutíes
detuvieron el 90% del tráfico comercial a través del Mar Rojo. Si ese punto de estrangulamiento marítimo se cierra de nuevo mientras el estrecho de Hormuz permanece como zona de guerra activa, los analistas de energía proyectan que el precio del crudo podría superar los $200 por barril, sumiendo a la economía global en una depresión severa de consecuencias sociales difíciles de predecir. El número de víctimas civiles iraníes ha superado las 3.400 personas desde que comenzó el conflicto, con más de 1.500 clasificadas como civiles no combatientes, incluyendo 236 niños. Las imágenes que continúan llegando muestran barrios residenciales devastados y escenas que las organizaciones de derechos humanos han catalogado como evidencia de una campana desproporcionada. El comando militar aliado mantiene que todos los objetivos eran instalaciones militares deliberadamente emplazadas en zonas civiles, pero la destrucción del complejo educativo en Minab, que resultó en la muerte de 165 niñas, continúa siendo citada como un caso que ninguna justificación táctica puede satisfacer. Los historiadores militares y estrategas de defensa que siguen este conflicto expresan perplejidad ante las decisiones de planificación. El ejército norteamericano parece haber ignorado las lecciones del conflicto en Ucrania, que demostró con claridad cómo había evolucionado el combate moderno. La era del caza multimillonario ha sido eclipsada por la era del dron explosivo de $300, fabricado con componentes comerciales disponibles en cualquier tienda electrónica. Las fuerzas ucranianas demostraron que drones FPV podían desmantelar columnas blindadas y hundir una porción de la flota rusa del Mar Negro a un costo ridículamente bajo. En lugar de internalizar ese cambio e invertir en tecnología de intercepción de drones y en la dispersión de los activos más valiosos, el mando norteamericano estacionó miles de millones en aeronaves insustituibles en pistas abiertas en el desierto saudita. Irán adoptó el manual táctico moderno con rapidez que los analistas occidentales no anticiparon, transfirió la tecnología a sus proxies y desató un enjambre de municiones baratas contra el que los sistemas norteamericanos de generación anterior no estaban equipados. Mientras el Pentágono se prepara para enviar a miles de marines jóvenes a enfrentarse con un adversario fuertemente atrincherado con décadas de preparación, la administración continúa proyectando una narrativa de control total. Pero los restos humeantes de la flota aérea en la base Príncipe Sultán cuentan una historia fundamentalmente diferente que no puede silenciarse indefinidamente con comunicados de prensa.